Bueno, vamos a resumir lo más corto posible este libro de Gigi Ávila. Lo más corto posible. El resumen, el más pequeño que pueda haber, será este. Es muy difícil resumir un libro de 80 y tantas páginas, pero hoy se va a resumir lo más corto posible. Bueno, la primera vez que Gigi Ávila escuchó la voz de Dios fue en una ocasión, recordando que él sufría de una artritis severa en todo su cuerpo, y él le pedía a Dios que le sanara. Pero en una ocasión escuchó claramente una voz que le dijo, todavía no. Esa fue la primera vez que él dice en su libro que escuchó la voz de Dios. Cuando él escuchó ese todavía no, entonces él sabía que había esperanza, sabía que iba a haber un sí en algún momento. Pero en una ocasión dice que él le hizo una oración en una de tantas ocasiones y le dijo, si tú me sanas, le dijo orando de rodillas, hago lo que tú me digas. Si no quieres que regrese al deporte, no lo haré. Si quieres que deje mi trabajo, lo dejaré. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Y si quieres que predique la palabra, aunque no sé predicar, estoy dispuesto a hacerlo. Después de eso, él se quedó dormido. ¿Qué fue lo que sucedió cuando él se levantó a la mañana siguiente? Vio que movió su pierna, movió su otra pierna, movió su brazo y su otro brazo. Y ya no le dolía nada, pero él ya le había hecho una promesa a Dios. Más adelante habla que Dios le mostró que la idolatría es pecado. Dice que tuvo una revelación en un templo con ídolos y estatuas, y Jesús predicaba en ese templo, y la gente levantaba las manos diciendo que no le creían. Pero después dice que vio la mano de Jesús haciendo un ademán, que todo se iba a venir abajo, y fue tal como sucedió, que todo se vino abajo. Cuando él despertó de esa revelación, él fue donde el sacerdote de ese lugar, que era muy amigo de él, y él le dijo que por qué idolatraban, no, a las imágenes, a los ídolos. El sacerdote le dijo que ahí no idolatraban a nadie. Le dijo que eso no estaba bien. Entonces le dijo, ¿por qué no les explica? Aquí está en este libro. Y dice que el sacerdote tiró el libro por allá, y Gigi Ávila se fue muy molesto de ese lugar, y a partir de ese momento pues él cerró las puertas a estos lugares, a ir a estos lugares como iglesias, ¿no?, donde hay ídolos. Eso fue lo que pasó en esa vez. Más adelante dice que fue bautizado en el Espíritu Santo, pero lo que me llama la atención, que eso fue en su casa. Dice que fue despertado, y que dice que sintió corrientes que entraron sobre él, corrientes eléctricas, que él las puede comparar, dice que como de 220 voltios por todo su cuerpo. Luego el Señor le pidió que hiciera algo. Dice que le pidió que pusiera altoparlantes en el techo de su casa. Y él lo hizo tal como Dios le dijo. Le dijo así: pon altoparlantes en el techo de tu casa y predícale al caserío. Pero me llama la atención que él le dijo: y si acabo en la cárcel, tú me vas a sacar de ahí. Pero después de esto, él hizo lo que Dios le dije, y pues llegaron unos vecinos quejándose, y le dijeron que quitara eso, y pues se fueron a quejar con las autoridades. Cuando él lo citaron, él oró, dice, él oró mucho, y el respaldo de Dios vino, porque cuando lo llamaron y él fue, le preguntaron de qué horas a qué horas él ponía los altoparlantes, y luego le preguntaron a los vecinos, y el sacerdote de donde ustedes viven, ¿a qué horas pone el altoparlante? Pues en todo horario lo ponía él. ¿Y por qué de él no se quejan? Y le dijo el juez encargado, le dijo a Gigi Ávila que él podía continuar haciendo lo que Dios le había otorgado a hacer. Más adelante habla de los primeros 7 mensajes que él dio en prédica. Bueno, pues la única prédica que él daba al principio era el de su testimonio, pero dice que un día llegó un varón, un pastor, y lo invitaba a una vigilia de 7 días.
porque el Señor se lo había hecho sentir. Y dijo él pensando, Señor, pero si el primer día voy a dar mi testimonio, ¿qué voy a dar los otros 6 días? Pero el Señor le dio las palabras, le dio la palabra adecuada para dar en cada uno de esos mensajes que él tenía que dar en los siguientes restantes 6 días. Después habla de la conversión de su papá, que su papá se convirtió también, pero fue porque tuvo que hacer lo que Dios le dijera, porque su papá estaba trabajando en un lugar que no debía trabajar, que donde Gille también trabajó un tiempo, pero que Gille, el Señor le dijo que se saliera de ese lugar, y él le dijo a su papá que se saliera, pero su papá no quiso escuchar. Más adelante habla cómo le dio un derrame a su papá, y a él le llamaron diciéndole, tu papá lo llevan al hospital gravemente, porque le dio un derrame que su boca se fue completamente de lado. Llegó Gille al hospital, oró por su papá, le preguntó, ¿tú crees que Dios te puede salvar? Y su padre le dijo que sí. Y pues eso fue lo que sucedió, y le dijo que se aceptaba a Jesucristo como su único salvador, y su papá le dijo que sí. Más adelante cuenta la historia que al año su papá murió, pero que ya había aceptado a Jesús en su corazón, y que también Gille le pidió a Dios que lo bautizara en el Espíritu Santo a su papá, y eso fue lo que sucedió antes de que su papá muriera. Después habla Gille, cómo fue la salida de la escuela, porque él era maestro, cómo él dejó eso y comenzó a entregarse a tiempo completo a trabajar para la obra de Dios. Dice que él tuvo un sentir, fue un toque que dejara su trabajo, pero dice que él le pidió una confirmación a Dios, y dice que llegó una visita del Espíritu Santo, del Padre, y le dijo claramente, sales de la escuela y no vuelves a trabajar más. Lo que me llamó la atención de la obediencia de Gille Ávila, porque le faltaban 2 años para su jubilación, y todos le decían, no dejes todavía la escuela, te faltan 2 años, solo espérate 2 años más. Pero cuando Dios te dice es el momento, tenemos que obedecer a Dios, no importa lo que dejemos. Vamos adelante, y dice que también él hizo un ayuno, ¿no? Hizo diferentes ayunos, hizo muchos ayunos, pero el ayuno que a mí más me llamó la atención fue el que hizo de 41 días. En realidad, él comenzó ese ayuno dirigido por Dios, porque los ayunos son dirigidos por Dios. Y este ayuno dice que el primer día, segundo día, llegó al día 40, y él, el ayuno lo estaba haciendo en una petición. Al día 33, el Señor le concedió su petición. Pero lo que sucedió es que él dijo, voy a continuar el ayuno. Pero él dijo que este ayuno era para que personas fueran liberadas, personas alcohólicas, personas con vicios y de diferente índole. Y él dijo que lo iba a continuar hasta donde Dios le diera. Él realmente no sabía que su ayuno iba a ser de 41 días, menos de 40. Él simplemente se guiaba hasta donde Dios le dijera, hasta donde Dios le diera la fuerza. Lo que sucedió que al día 40, él le dijo, Señor, pero yo me siento bien, pero fue como Dios le hizo sentir que Él le había dado las fuerzas, y le dijo que él podía seguir. ¿Cómo él supo que podía seguir al ayuno al día 41? Porque Dios le dijo, y ustedes mayores cosas que mí harán. Entonces él entendió que podía seguir un día más, pero al día 41, cuando él se levantó, él no pudo. Las fuerzas no las soportó, y él dijo, yo no había sentido esto en ningún día, ¿y por qué lo sentí ahora? Y fue como Dios diciéndole, porque yo estuve contigo y te hice sentir en este momento lo que hubiese pasado si yo no hubiera estado contigo en todos estos días. Pero lo terminó fortaleciendo, y terminó 41 días de ayuno que fueron en victoria para la gloria de Dios. Luego cuenta él que él tuvo una visión en la que él veía que él estaba predicando en Estados Unidos, que Dios lo llevaba a Estados Unidos, y dice que él comenzó a orar por esa puerta, comenzó a orar hasta que Dios le abrió esa gran puerta de llegar hasta los Estados Unidos para proclamar su palabra, y así fue que él lo hizo. También cuenta en una ocasión de que Dios le dijo lo que realmente él tenía que comer, que le decía que dejara la carne y todo eso, y que solo comiera frutas y vegetales. Esa fue algo
muy bonito porque él cuenta que él comió frutas y vegetales durante todo ese tiempo y él podía orar más tiempo, se sentía más fortalecido y podía hacer más lo que Dios le demandaba de hacer. Y lo importante que es de los alimentos que comemos. A veces Dios nos pide dejar algún tipo de alimento y es porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Luego habla que Dios le dijo una vez que él estaba orando, de una de sus oraciones le dijo a Gigi, no toques la puerta de nadie. Recuerda que esa vez él estaba hincado con sus manos así y luego se había puesto un cojín en este lado, ¿no? Entre su estómago y entre el lugar donde él estaba orando la cama. Entonces le dijo, no toques la puerta de nadie, pero él no entendió en ese momento. Cuando él terminó la oración, él le dijo que a qué se refería a Dios cuando él le dijo eso. Y lo que él le dijo era que solo dependiera de él. Eso es lo que Dios nos dice, solo depende de mí. Porque Él es el único que nos falla. Y realmente, aunque a veces nos duele al principio, lo vamos entendiendo, lo vamos comprendiendo, que debemos amarlos a todos, pero que el único por el cual debemos depender es solamente de Dios. Y después le dijo, sonríe, que Cristo le amaba. Y de ahí fue que surgió la famosa, esa palabra que él siempre dice, ¿no? Esa, sonríe, Cristo te ama, fue en esa ocasión que surgió. Luego dice, más adelante habla, que él le llamaba a la televisión el cajón del diablo. Él le decía a las personas que no vieran televisión, que ahí solo habían cosas malas, el cajón del diablo. Pero en una ocasión dice que Dios le dijo que iba a hacer un programa de televisión y le dijo el nombre que le iba a dar al programa de televisión. Pero él dijo, pero si esto es el cajón del diablo, ¿cómo yo voy a introducirme a la televisión? Y fue ahí donde Dios le dijo que ahí donde estaba lo malo, ahí tenía que haber luz, ahí tenía que entrar él. Y él le obedeció. Más adelante dice que le dio otra revelación donde le dijo que tenía que expandirse a otros países, a China, a países donde no hablaban su idioma, pero él le dijo, pero ellos no me van a entender, yo no puedo hablar otro idioma. Pero ahí en el libro sale en una ocasión cuando él dio una palabra, fue algo así, y otras personas lo escucharon y eran personas americanas y le dijeron que le habían entendido todo y él le dijo, pero ¿cómo me van a entender todo si yo estoy hablando en español? Pero fue eso lo que Dios le recordó a él para decirle, no te preocupes, que donde quiera que llegue esta señal, ellos te van a entender. Luego dice que él tuvo en una época, duró con un dolor en el corazón y que aún así él salía a predicar. Él estaba pidiendo a Dios que le quitara ese dolor, pero Dios no, en ese momento dice que fue como que el diablo lo retó, Satanás le retó y le dijo, así no puedes ir a predicar, así no puedes ir a trabajar con ese dolor. Si Dios no te ha sanado. Entonces él dice que el diablo mentiroso, dice que le dijo, yo voy a ir y voy a predicar. Él lo hizo así. Al final de tantas veces que él iba, hubo una ocasión que dice que hubo mucha sanación en un lugar y que la gente estaba tan feliz y él le dijo a Dios que era el turno de él para que Dios le sanara. Y en esa ocasión él dice que se puso de espaldas y que le dijo a todos los que estaban ahí, ustedes han sido sanados, ahora oren por mí. Y dice que él sintió un fuego muy fuerte. Y ahí fue donde él pudo levantar su cara en alto y decirle que el diablo era un mentiroso, que nosotros solo tenemos que tener paciencia y Dios va a actuar en nuestra vida. Se me hace algo muy bonito. En otra ocasión, él cuenta, dice en la historia de una paralítica frente al nuevo Ciro, era el lugar, ¿verdad? Dice que un joven se le acercó al vehículo y le dijo que sanara a su mamá que llevaba un tiempo paralítica. Entonces él le dijo, mañana a esta misma hora, ven aquí, yo voy a predicar y yo te voy a dar el pañuelo que yo traiga conmigo. Entonces dice que el muchacho fue, oraron, se llevó el pañuelo y dice que la mamá fue sana y volvió a caminar. Son cosas, ¿verdad?, que a veces no entendemos, pero todo es cuestión de fe, porque hasta con la sombra de Pedro se sanaban. ¿Recuerdan esa parte de la Biblia? Habla en otra ocasión de que
se habían robado un vehículo que le habían prestado a él, y él decía: Señor, no me hagas quedar en vergüenza, este vehículo no era mío. Y bueno, a los 3 días dicen que el vehículo apareció, porque ellos le dijeron a la policía, y la policía dijo: yo no creo que eso aparezca, porque los desmantelan y los envían por partes a otros lugares. Pero al 3er día el vehículo apareció. En otra ocasión también cuenta él que el aceite que él tenía en el aceite ungido que él usaba para orar por las personas, ya estaba a punto de terminarse y le quedaban a algunas personas por orar. Y dice que él le pidió a Dios que él supliera aquel aceite, ¿no? Cuando él vino a sentir, dice que había orado por 8 o 10 más personas, y pues él les dijo a los que estaban ahí reunidos: el aceite no escaseó, el aceite continuó abasteciendo para esa oración. Y fueron tantas las cosas que él vivió. Si usted quiere leer este libro, pues es un libro, la verdad que hubo un momento en que yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo. En el momento, yo le voy a decir en qué momento yo lo sentí. Fue en el momento en que yo leí los 41 días de ayuno. En ese momento yo sí experimenté la presencia del Espíritu Santo, porque hay libros que son inspirados también por las personas. Me estaba acordando, se me vino algo que no dije en el libro. Dice que él tuvo un sueño, y en ese sueño dice que él vio que en una parte decía en inglés pen, y en la otra parte no recuerdo bien si decía escribir, no estoy muy segura, pero sí recuerdo la parte donde decía pen. Y él le dijo al Señor: pero ¿qué significa esto? Dice que le dijo que tenía que escribir. No estoy muy segura si era escribir la otra parte, pero la primera parte sí estoy segura que decía pen. Y le dijo: pero pen, ¿qué significa? Le dijo que que tenía que escribir con una pluma lo que él le dijera. Por eso es que hizo libros Gigi Ávila, libros que Dios le inspiró a hacer, y realmente es muy hermoso, la verdad, es muy hermoso. Y este fue el resumen, quizás no fue el mejor resumen, pero fue el que de mi corazón quise compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga.